Muy buenas a todos. Comencemos con la resolución de la práctica número 8, cuyo tema es función de transferencia de segundo orden, la cual solo consta de un experimento cuyo tema es respuesta transiente de circuito RLC en serie. Y justo aquí nos presenta en la figura 1 el diagrama esquemático del circuito del experimento 1. Veamos qué nos pide el experimento. El tema 1 nos pide registrar los valores reales de los componentes, los cuales son un resistor de 2.5 kiloohmios, un inductor de 90 milihenrios y un capacitor de 10 nanofaradios que se encuentran en serie con una fuente de voltaje que entrega una señal de onda cuadrada y la puesta a tierra. El tema 2 nos pide construir el circuito de la figura 1, en este caso lo construiremos en Multisim, y realizar lo siguiente. Usaremos una fuente de voltaje que entregue una onda cuadrada de 10 voltios pico a pico y 600 Hz de frecuencia. Y literal B nos pide usar el osciloscopio para poder encontrar el voltaje del generador y el voltaje del capacitor. Entonces para ello nos dirigimos a Multisim y construiremos el circuito de la figura 1. Una vez en Multisim usaremos como fuente de voltaje el generador de funciones de la plantilla del NI-Elvis 2 y lo ajustamos a 10 voltios pico a pico y a 600 Hz que nos entregue una onda cuadrada. Y entonces para armar el circuito procederemos a buscar un resistor de 2.5K, un inductor de 90 milihenrios y un capacitor de 10 nanofaradios. Y nunca hay que olvidarse de la puesta a tierra. Y una vez conectados los elementos, les colocaremos sus respectivos valores. Y para medir el voltaje del generador y el voltaje del capacitor, usaremos el osciloscopio Tektronix. La punta tierra va a tierra, y el canal 1 va a medir el voltaje de la fuente y el canal 2 el voltaje del capacitor. Lo siguiente que haremos será ejecutar y ver las ondas en el osciloscopio. Le damos a Auto Set, las alineamos y las ajustamos. Comencemos con el voltaje del generador. Para ello apagamos temporalmente el capacitor y usaremos los cursores horizontales para poder medir el voltaje. Y vemos que el voltaje del generador es de 10 voltios. Ahora miramos el voltaje del capacitor. Para ello hacemos que aparezca y escondemos el voltaje del generador. En el cursor asimismo usamos las líneas horizontales. Y vemos que el voltaje del capacitor es de 14.3 voltios. Una vez anotados los resultados, vamos al siguiente tema. El tema 3 nos pide determinar lo siguiente. Literal A nos pide el tiempo de subida. Para determinarlo tenemos que regresar a Multisim. El tiempo de subida o rise time se lo halla con el osciloscopio. Para ello ejecutamos y lo abrimos. Esta vez trabajaremos con la onda del capacitor.
pero con otra opción, y esta opción es la de Measure. En la opción Measure escogemos el canal 2, que es el canal del capacitor, y en Type buscamos Rise Time o el tiempo de subida, y vemos que su tiempo de subida es de 67 microsegundos, y anotamos los resultados en la tabla. Y en la tabla del tema 3 anotamos los 67 microsegundos del tiempo de subida. Ahora vamos con el literal B, que nos pide el voltaje máximo y mínimo del capacitor. Para hallarlo, pues tenemos que basarnos en el voltaje del capacitor que hallamos con el osciloscopio. Este es su voltaje pico a pico. Entonces el voltaje máximo y mínimo del capacitor será la mitad del voltaje pico a pico. Entonces tomamos 14.3 y lo dividimos para 2 y tenemos que su voltaje, tanto máximo como mínimo, es de 7.15 voltios. El literal C nos pide determinar el coeficiente de amortiguamiento del circuito. Para ello nos vamos a los cálculos teóricos. Bien, para hallar el coeficiente de amortiguamiento nos vamos a basar en esta relación, en el que alfa es la frecuencia neperiana y esta es igual a la multiplicación entre el coeficiente de amortiguamiento que nos interesa por la frecuencia natural del circuito. Entonces, para hallar el coeficiente de amortiguamiento tenemos que saber a qué es igual tanto la frecuencia neperiana como la frecuencia natural. Aquí tenemos que la frecuencia neperiana es igual a la resistencia dividido para 2 veces la inductancia, y la frecuencia natural es igual a 1 partido la raíz de L por C. Entonces, con la ecuación que tenemos al principio, despejamos el coeficiente de amortiguamiento y reemplazamos tanto el valor de alfa como el valor de W. Entonces, una vez reemplazando, nos queda que el coeficiente de amortiguamiento es igual a R multiplicado por la raíz de L por C dividido para 2 veces L. Entonces, reemplazando con los valores de nuestro circuito, obtenemos que el coeficiente de amortiguamiento es igual a 0.416. Como es un coeficiente, no tiene unidades. Y una vez anotado el resultado, vamos a ver qué dice el literal D, que nos pide determinar el sobrenivel porcentual. Para entender un poco más el sobrenivel porcentual, nos iremos a la gráfica del capacitor del osciloscopio. Para hallar el sobrenivel porcentual, vamos a necesitar las dos gráficas, tanto la del generador como la del capacitor. Entonces, hacemos el mismo procedimiento que al principio. ¿A qué es igual el sobrenivel porcentual? Es igual a la diferencia de voltaje que hay entre el generador y el capacitor, es decir, esta puntita que hay de diferencia. Y esta diferencia de voltaje, al multiplicarla por 10, vamos a obtener el sobrenivel porcentual. Entonces, para hallar esta diferencia de voltaje, usaremos el cursor en voltaje. Y los cursores los alineamos. Vemos que la diferencia de voltaje es de 2.35 voltios. Y estos 2.35 voltios lo multiplicamos por 10, nos da que el porcentaje es de 23.5 voltios. Y eso lo notamos en la tabla. Entonces el sobrenivel porcentual es de 23.5%. Ahora vamos al tema 4, que nos pide determinar la frecuencia de resonancia del circuito RLC. Para ello nos vamos una vez más a los cálculos teóricos. Para determinar la frecuencia de resonancia usaremos la siguiente fórmula, que la mencionamos al momento de obtener el coeficiente de amortiguamiento. Entonces nuestra frecuencia de resonancia es igual a 1
dividido para la raíz de L por C. Reemplazamos los valores del circuito y obtenemos que nuestra frecuencia de resonancia es igual a 33.33 kiloradianes sobre segundo. Y este resultado lo notamos en la tabla del tema 4. La frecuencia de resonancia nos dio 33.33 kiloradianes por segundo. Y una vez terminado el tema 4, damos por concluida la práctica 8. Espero que el video le haya sido sagrado y nos vemos en la próxima.